Ok, si quieren empezamos de nuevo. Entonces, citogenética, como les decía anteriormente, es el área de la genética que estudia la asociación entre el fenotipo con una anormalidad cromosómica detectable. Anormalidad, vamos a hablar de que cambian en número, que cambian en la estructura del cromosoma, se ganó un pedacito, se perdió un pedacito, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y estábamos diciendo, cuando la compañera me recordó que tenía que grabar la clase, muchísimas gracias, que el cariotipo es el ordenamiento, ¿verdad? El ordenamiento o una forma que se establece para cada uno de los complementos cromosómicos en metafase. Y decíamos casualmente que metafase es cuando los cromosomas permiten su análisis, porque es cuando están más compactos, más condensados, ¿verdad? Y están alineados en el plano ecuatorial de la célula. Analizar un cromosoma en profase es imposible porque todavía está muy desordenada la compactación, ¿verdad? Y posterior a metafase ya hubo división del cromosoma, lo cual no queremos. Entonces queremos un cromosoma bien compactado, duplicado, que nos permita ese análisis y ahorita les voy a explicar cómo es que se procede a hacer, ¿verdad? Y como lo hablamos anteriormente, una aberración, una anormalidad o una mutación cromosómica, todo eso son sinónimos, debe ser suficientemente grande como para que sea visualizada por técnicas de un simple microscopio de luz, es decir, que tenga luz integrada. No se requiere de nada más sofisticado que eso, ¿verdad? Entonces, citogenética, la disciplina de la genética que nos permite el análisis de los cromosomas. ¿Qué habíamos dicho en la clase anterior la importancia de los centrómeros? Porque los centrómeros nos permite de una u otra forma ubicar o catalogar a los cromosomas. Entonces, el centrómero, como dice aquí, es la constricción más grande que tiene el cromosoma, ¿verdad? Y dependiendo de su ubicación, así le damos nombre nosotros a los cromosomas. Habíamos dicho que cromosomas humanos tenemos acrocéntricos, submetacéntricos y metacéntricos, ¿verdad? Entonces, el centrómero es importante porque, ¿se acuerdan cuando veíamos el proceso de división? Aquí es donde se adhieren las fibras del uso para la segregación de los cromosomas hacia los polos de la célula, ¿verdad? Entonces hay algunas características importantes, que hay aproximadamente como 100.000 de 170 bases repetidas, ¿verdad? Que se llaman secuencias alfa satélites, pero eso es mucho detalle, ¿verdad? Y también en el centrómero se asocian algunas proteínas para esa unión. Repasando la clase anterior, aquí tenemos el brazo corto, ¿verdad? De petit. Aquí tenemos el brazo largo. Y en los telómeros, ¿verdad? En los que son las partes terminales del cromosoma, tenemos nosotros lo que se conoce como heterocromatina, que si ustedes observan es más oscuro que esta otra región que se llama eucromatina, es decir, eu de verdadero, cromatina verdadera, ¿verdad? Ok, hablando de los telómeros, como lo acabamos de decir, se dan las terminaciones en los extremos de los cromosomas, ¿verdad? Muchas repeticiones de las secuencias, ahí tienen ustedes las secuencias, timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Entonces, esas repeticiones se dan muchísimo en las partes terminales, ¿verdad? De tal forma que ahí se concentra lo que conocemos nosotros, como decíamos en la diapositiva anterior, heterocromatina, y en las partes más blancas, eucromatina, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por cromatina? Como tal. Bueno, los cromosomas constituyen el estado de máxima condensación de la cromatina, ¿verdad? Ese material genético en la cual vamos a tener dos tipos, como decíamos anteriormente, heterocromatina,
que es todo ese ADN repetitivo. Imagínense que a propósito de la secuenciación del ADN que vimos nosotros hace 15 días en la introducción de la clase, ahí se encontró que hay un montón de secuencias que se repiten. Entonces, todas esas secuencias están concentradas en los telómeros y en los centrómeros, como veíamos anteriormente, ¿verdad? Evidentemente, la cromatina, la apariencia varía durante las fases del ciclo celular. Eso es fácil de entender, ya que, como habíamos entendido bien, profase es muy diferente a una metafase y por consiguiente a una anafase, ¿verdad? El otro tipo de cromatina, como dice aquí, difiere en el grado, Profe, ¿sí? es que hay unos compañeros en el grupo de WhatsApp que dicen que no están aprobados para entrar a la clase. Que no están aprobados. Voy a ver, ¿ok? Vamos a ver. Ahora sí. José Andrés, Sofía y Gabriel, bienvenidos. Marco, qué raro, y no me salió a mí el mensajito. Muchas gracias. Siempre me manda un mensaje de admitir personas. En esta oportunidad no me lo puso. Ok, creo que no deja a nadie por fuera, ¿verdad? Ok, ¿qué es el punto importante de esa diapositiva? Que existen dos tipos de cromatina, simple y sencillamente. Heterocromatina, ¿verdad? Que está constituido fundamentalmente por ADN altamente repetitivo, muy repetitivo, tal y como lo veíamos en la diapositiva anterior. Voy a devolverme. Vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, ustedes recuerden que había una secuencia que era T, C, C, G, G, G. Ese dominio de repetición se repite n veces en estas regiones heterocromáticas que están por lo general en los extremos, es decir, en los telómeros de los cromosomas y en el centrómero, ¿verdad? Y también tenemos la eucromatina, que es prácticamente como ¿verdad? Verdadera cromatina es ADN de secuencia única, es decir, no se repite esas secuencias de letras o de pares de bases que caracteriza el ADN, ¿verdad? Ok, ¿cómo visualizamos los cromosomas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para trabajar con cromosomas? Y esto es algo lindísimo porque hay muchísimas fuentes de tejido que uno puede utilizar, ¿verdad? Y debo de insistir, cualquier análisis que se haga de cualquier tejido tiene que dar exactamente la misma información. Es improbable, ¿verdad? Pensar que si uno hace un análisis de las células somáticas de la mano y una de las células somáticas del pie, que se vaya a tener información diferente, ¿verdad? Ok, podemos partir del tejido fetal, ¿verdad? Mediante una amniocentesis, ¿verdad? Que esto es una toma de líquido amniótico. Ustedes deben de saber que en el líquido amniótico hay unas escamitas de la piel de la criatura en desarrollo. Uno tiene la capacidad de tomar esas muestras por un procedimiento que únicamente se puede hacer obviamente en un hospital, pues se necesita un ultrasonido. Cuando uno inyecta el aparato, evidentemente uno no debe de pulsar al feto, ¿verdad? También de vellos coriónicos y también de cierto tipo de células fetales directamente. Entonces, cualquiera de estos tres posibilidades o tejidos nos dan un cariotipo del niño en desarrollo, dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Y también podemos estar hablando de un adulto, ¿verdad? No necesariamente un adulto, pero cuando dice aquí el tejido de adulto es después del parto. Entonces, podemos utilizar sangre directamente, de las cuales se utilizan exclusivamente las células blancas, ¿verdad? Las células blancas de la célula. Se puede hacer lo que se llama un raspado bucal. Le metemos
un aparatito y hacemos un raspado en las partes del cachete, pero por dentro, evidentemente, ¿verdad? Células de la piel, o también se puede hacer a partir de una biopsia. Entonces, el procedimiento no lo vamos a ver en teoría porque ustedes lo ven en detalle en el laboratorio, ¿verdad? En forma virtual con Adriana o con Wendy, ¿verdad? De tal forma que las células lo que hace uno es prepararlas en un portaobjetos, ¿verdad? Se remueven todo lo que no son células y cromosomas, queda ahí toda una técnica para hacer limpiezas de todo ese tipo de cosas, y después lo que uno hace es teñir el ADN con ciertos tintes, ¿verdad? Para poderlo visualizar. Y después de que eso está, uno procede con la evaluación de los cromosomas y se compara contra un patrón establecido. Si a mí me dan solo esta parte, solo los cromosomas que yo preparé a partir de este material y no tengo con qué comparar, es extremadamente difícil que yo pueda hacer un análisis o un diagnóstico para ese individuo. Esto es lo que se conoce como cariotipo, lo que está a la derecha, ¿verdad? Yo les decía anteriormente, es una manera ordenada de establecer los cromosomas. A alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a ordenarlos del más grande al más pequeño, ¿verdad? Yo puedo decirle a ustedes fácilmente que el cromosoma 1 es más grande que el 2, que el 2 es más grande que el 3 y así sucesivamente. Pero si ustedes me dicen cuál es más grande, estos 3 que están acá o esos 3 que están acá, es muy jalado del pelo ese criterio, ¿verdad? Pero bueno, ese fue el orden que se estableció. ¿Cómo observa uno una cromosomas metafásicos en la realidad, digamos, en el microscopio? Bueno, como estamos aquí a la izquierda, ¿verdad? O sea, totalmente desordenados, de tal forma que uno debe proceder con el ordenamiento de estos cromosomas. Ahora hay un software o muchos software que le permiten a uno poner el mouse aquí, inmediatamente le dice, ups, esto es un cromosoma 2, ¿verdad? Vean que este cromosoma que está aquí es idéntico al que está aquí. Este que está aquí es el que está acá. ¿Me siguen? ¿Verdad? Por ejemplo, este es un cromosoma 6, este es el otro cromosoma 6. ¿De acuerdo? Y así, etcétera, para los 46 cromosomas. Cuando yo era estudiante, hace años, ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Estoy hablándole del año 1987, ustedes no habían nacido. eh, Esto se hacía de una forma diferente. Ahora les voy a decir cómo, un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que la nueva tecnología permite identificar por color a cada par de cromosomas, ¿verdad? Y digo cada par porque, digamos, los dos cromosomas, dos, tienen que ser idénticos. Los dos cuatro son idénticos, entonces se marcan de un mismo color con fluorescencia, como dice acá, ¿verdad? Es un marcador que utiliza fluorescencia que se pega directamente al ADN, ¿verdad? Entonces, esto es muy fácil, jóvenes. Si uno tuviera esta tecnología, ¿verdad? Para hacer diagnóstico de cromosomas es extremadamente fácil. Pero van a ver ustedes a la realidad que nos enfrentamos. Ok, esto es lo que conocemos como bandeo G, en muchos de los tipos de bandeo que existen. Y esto era casualmente lo que a mí me tocaba analizar en 1987 cuando yo llevé el curso de citogenética. Entonces a nosotros nos daban esto revuelto, como una fotografía tal cual se observaría en un portaobjetos a través del microscopio. Aquí acuérdense que ya están ordenados en el cariotipo, ¿verdad? Entonces uno tenía que proceder, vamos a admitir a José Andrés, uno tenía que proceder a establecer el primer paso, digamos, el primer paso es establecer cuáles son las parejas de los cromosomas, ¿verdad? ¿Cómo nos guiamos? Bueno, afortunadamente nosotros tenemos cromatina y heterocromatina, tal y como lo habíamos visto anteriormente, y bueno, estas banditas, ¿verdad? Estas banditas oscuras y las claras nos permiten a nosotros identificar por dónde anda la cosa. Entonces, sin lugar a dudas, yo puedo decir, este es el cromosoma 7, este es un cromosoma 7,
este es un cromosoma 16, etcétera. Ustedes lo pueden ver muy complejo, pero uno después de analizar 100 metafases por día, por paciente, usted se puede imaginar que uno se convierte en un experto. Entonces, este ejercicio, a uno le entregaban la fotografía y tenía que recortar cromosoma por cromosoma para finalmente hacer el cariotipo. Y ahí Dios guarde un estornudo o soplar muy fuerte o respirar muy fuerte, pues si usted perdió un cromosoma, el diagnóstico iba a estar totalmente equivocado, ¿verdad? Nada más para adelantarle, aquí tenemos 2 cromosomas X, lo cual confirma que se trata de una mujer, ¿verdad? Y ustedes observan que todos están en pares, no hay cromosomas adicionales, no faltan cromosomas, de tal forma que por la ligera podemos decir fácilmente que esto es una mujer normal, ¿verdad? Una mujer en la cual no encontramos ninguna mutación, ninguna anormalidad cromosómica, ¿verdad? El Y obviamente no está presente, pero más adelante vamos a ver que perfectamente puede estar presente. Esto es otro tipo de bandeo Q, los cromosomas se marcan o se pintan entre zonas verdes y zonas amarillas en cierta forma, ¿verdad? Pero de nuevo insistir, esta es la realidad de los hechos, esto es lo que uno observa en el microscopio y finalmente esto es mano del hombre, ¿verdad? Es decir, cada uno de estos cromosomas fue puesto por el hombre aquí, ¿verdad? En forma ordenada para proceder con el cariotipo y evidentemente el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente lo que habíamos hablado anteriormente, esto se conoce como un ideograma, que representa el esquema de un determinado cromosoma, ¿verdad? Este es el cromosoma no duplicado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos otras cromátidas hermanas acá, entonces llamamos que es un cromosoma duplicado, ¿verdad? Como dicen aquí, las regiones de bandeo mayor se indican con números, ¿verdad? Entonces aquí decimos brazo corto, ¿verdad? Y tenemos una numeración que ustedes ven acá, ¿verdad? 2, 5, 2, 4, 2, 1, 1, 4, porque aquí estamos en la región 1, ¿verdad? Y después aquí estamos en el brazo largo, ¿verdad? En el brazo Q. Entonces, como dice acá, la intolerancia a la sucrosa, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que es intolerante, no puede metabolizar la sucrosa, entonces está localizada en el cromosoma 3, este es el cromosoma 3, ¿verdad? Brazo largo, este es el brazo largo, habíamos visto, específicamente en la región 2,6. ¿Lo ven por acá? Y así ustedes pueden tomar cualquier otro que les interesa. Por ejemplo, aquí hay una región asociada con cáncer de riñón, ¿verdad? Que en ese caso estaría en el 3P14, ¿verdad? De esa forma, uno sabe exactamente cuando le hablan en esta nomenclatura, ¿verdad? Que se trata del brazo largo del cromosoma 3, específicamente la región 2,6, ¿verdad? Esto es muy importante. Todos los individuos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas, ¿verdad? Es decir, todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas. No hay en términos generales, ¿verdad? En términos, digamos, de la población. ¿Pueden haber personas con más o menos cromosomas? Sí, pero son la excepción, ¿verdad? Ahora vamos a ver todo ese tipo de cosas. Los cromosomas de una célula difieren en tamaño y forma, ya lo vimos, todos son totalmente diferentes, ¿verdad? Y de cada tipo se encuentran 2 miembros por número cromosómico. Esto ya lo habíamos visto en la clase inicial. El número de cromosomas varía entre las especies y habíamos insistido que esto no tiene que ver absolutamente nada con que sea más inteligente o menos inteligente. Vean ustedes,
si nos dieran a nosotros una figura como esta, desorganizada, completamente desorganizada, obviamente que no es nada fácil el ejercicio para hacer el cariotipo, para obtener el cariotipo humano en este caso. Entonces aquí la observación rápida que uno hace, bueno, no hay, todos son pares, ¿verdad? No hay más cromosomas. Aquí tenemos 2X, de tal forma que se trata de una mujer. Aquí tenemos el cromosoma 21 y el cromosoma 22, ¿verdad? No hay una mutación determinada, observable. Perfectamente puede haber alguna, pero que sea un segmento muy pequeño de un determinado cromosoma, ¿verdad? Aquí les puse el cariotipo del bovino, ¿verdad? De la vaca y del toro, tienen 60 cromosomas, ¿verdad? Aquí tenemos una vaca, porque es XX, ¿verdad? Y si ustedes ponen atención, estos cromosomas son muchísimo más difíciles de estudiar porque la mayoría son acrocéntricos, ¿verdad? Es decir, el centrómero está casi terminal, ¿verdad? Entonces, hacer un diagnóstico sin tener ese patrón de comparación de los cromosomas de la vaca es un tanto difícil. Y ni qué decir del cariotipo de la oveja, ¿verdad? Que son 54. Aquí tenemos un macho, ¿verdad? Porque tenemos un X y tenemos un Y. Y vean que todos esos cromosomas que son acrocéntricos son muy parecidos entre sí. Excepto el 1, el 2 y el 3, que parecen ser metafásicos, ¿verdad? Aquí les pongo el del ratón, ¿verdad? También un macho, 40 cromosomas el ratón. Aquí tenemos un macho. Estos son más fáciles de analizar porque tenemos un poquito de todo también, ¿verdad? Ok, entonces, en resumen, cuando nosotros, bueno, hay algo muy importante que no les he mencionado. Este número indica la especie en que nosotros estamos analizando. Es decir, el ser humano, 2n es igual a 46, ¿verdad? Ya vemos que la vaca, 2n igual 60. Entonces, cuando nosotros ponemos 46, ¿verdad? Indica que hay 46 cromosomas, una coma, y tenemos que identificar el sexo. Eso es muy importante, ¿verdad? En este caso, sería un hombre normal, estamos hablando de humanos. En este caso sería vamos a ver, perfecto. Aquí estamos con una mujer normal, ¿verdad? Aquí tenemos con un síndrome de Turner. ¿Qué pasó con esta criatura? Por alguna razón, en la meiosis, ¿verdad? Pudo haber ocurrido en meiosis 1 o en meiosis 2, y ahorita vamos a repasar probabilidades de que eso ocurra. Por alguna razón, ustedes me pueden preguntar qué fue lo que pasó. Es muy difícil poderles decir, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos no se puede hacer ese diagnóstico con certeza, pero lo importante es que aquí perdió un cromosoma sexual. Pues esta criatura que tiene rasgos femeninos y también masculinos, ¿verdad? Tiene solo un cromosoma X. Entonces, en este caso, vamos a decir que se trata de una mujer con síndrome de Turner, ¿verdad? Pero también puede pasar, por las mismas razones anteriores, puede pasar que un individuo tenga un cromosoma sexual adicional. Si ustedes me preguntan cuál es el adicional en estos tres, ni idea. Pudo haber sido este, pudo haber sido este, o pudo haber sido este. Lo bueno del caso es que se puede, con el análisis de los cromosomas, uno puede hacer el diagnóstico y encuentra que hay 3 cromosomas sexuales, para lo cual, como hay un componente Y, uno determina que se trata de un hombre con síndrome de Klinefelter. Klinefelter en honor a quien lo descubrió. Pero resulta que pueden haber 2 Ys también, una X y 2 Ys, en cuyo caso ese sería un hombre con el síndrome de Jacobs, ¿verdad? Aquí hay cosas más complicadillas que no vamos a ver en este curso, pero se las voy a mencionar rápidamente. Aquí tenemos 46, que es el número normal, ¿verdad? El número normal de cromosomas. Un hombre 46, porque nos está indicando que es un XY,
¿verdad? Pero hay un pedacito del brazo largo del cromosoma 7 que se perdió. Eso se llama delesión. Entonces, hay una delesión, como dice aquí, hay una parte que se pierde, ¿verdad? Del brazo largo del cromosoma 7. Aquí tenemos un síndrome de Down, ¿verdad? Esto es trisomía 21. Tenemos 47 cromosomas. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma adicional 21, ¿verdad? Y bueno, esta es una translocación, pero es una cuestión muchísimo más compleja, ¿verdad? Sin ánimos de ser amarillista, ni sensacionalista, ni nada de ese tipo de cosas, recuerde que no somos Telenoticias, ni Repretel, ni ninguno de esos, ¿verdad? Pero sí me pareció oportuno compartir con ustedes aplicaciones extremas, digamos, de lo que puede resultar una alteración cromosómica, ¿verdad? Y bueno, sobran las palabras, ¿verdad? Vean que puede ser tan serias como estas que tenemos acá, ¿verdad? Aquí, que hay una deformación de los bracitos de esta criatura, como una persona, como ella, que, digamos, cuesta determinar estrictamente qué es lo que tiene, ¿verdad? O una característica como la que tiene este señor acá, que no deja de crecerle el pelo, no, o sea, el pelo no crece solo en el cráneo, sino que en la cara, por partes iguales, ¿verdad? O una situación como esta, donde los dos ojos están fusionados, digamos, en el centro de la frente, ¿verdad? En las orejitas aquí abajo. Evidentemente, una criatura con estas condiciones no es compatible con la vida, ¿verdad? Ok. Hemos hablado de alteraciones de número y hemos hablado de alteraciones estructurales. Entonces, vamos a hablar en este momento de todo lo que es variaciones en términos de número. Estrictamente hablando. Voy a hacer un paréntesis, jóvenes. Ya ustedes vieron que el tema de la virtualización me tiene incómodo. Yo he estado leyendo muchísimo. Hoy les compartí una cosilla ahí, vacilona, ¿verdad? El punto central es que mientras la mente está en una cosa, el cuerpo está en otra, y por eso es que resulta extremadamente cansado una clase virtual. O sea, la primera clase que yo hice, reconocí el error, falta de experiencia, fue extremadamente larga. La de hoy hace 8 fue muchísimo más corta, pero también muy larga. Entonces, yo voy a tratar, vamos a ver cómo nos va, pero voy a tratar de hacer la clase de hoy de hora y 10 minutos. A donde yo llegue a la hora y 10 minutos, paro y seguimos en la siguiente clase. Lo he preparado de tal forma que sí me permite, de acuerdo a mi experiencia, avanzar con los contenidos importantes. Pero vean ustedes que ya llevo 30 minutos y no voy ni por la mitad, lo cual no me preocupa, porque la próxima clase yo creo que nos va a sobrar un poquito de tiempo, entonces me permitiría hacer también un repaso de toda la unidad de ciclo celular, mitosis, meiosis y alteraciones cromosómicas. Ok, cuando nosotros hablamos del conjunto normal de cromosomas, nosotros hablamos de euploidía. Recuerden que eu es verdadero y ahí estamos hablando nosotros de 2n. Por eso les decía anteriormente, 2n igual 46, el ser humano, ¿verdad? 2n 60, la vaca o el toro. Poli, muchos, ploidía, ¿verdad? Cuando hay conjuntos completos del genoma, ¿verdad? Es decir, no hay 2n, sino que hay 3n, 4n, etc. Yo les había dicho en la primera clase que esto es típico de algunas plantas, de algunas partes de las plantas, es totalmente incompatible con la vida de los animales. No es posible encontrar ninguna posibilidad de tejido, células, órganos que sean 3N y superior en el reino animal, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por una aneuploidía? Esta A es muy importante, ¿verdad? Aneuploidía es cuando el número de cromosomas no es un múltiplo, ¿verdad? Del número haploide normal, ¿verdad? Cuando no es un número múltiple, ¿verdad? Del número haploide normal, perdón.
Poliploidía, entonces 3N, es diferente a esto. Aquí es que hay un cromosoma más o hay un cromosoma menos, hay dos cromosomas más, hay dos cromosomas menos, tres más o menos, pero no puede haber un conjunto completo. Esto sí es compatible con la vida y el mejor ejemplo que les puedo mencionar es trisomía 21 que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok, ¿qué es monosomía? Como la misma palabra lo indica, mono, ¿verdad? Se perdió, ¿verdad? Un miembro de uno de los cromosomas se perdió por alguna razón. Entonces, en ese proceso mediótico, donde tienen que segregar en forma perfecta mitad y mitad, un cromosoma se quedó completamente rezagado. ¿De acuerdo? Trisomía, ¿verdad? En este mismo sentido, ¿verdad? Un cromosoma adicional. Es decir, en lugar de haber dos copias de un cromosoma, hay tres copias. Tiene que haber 21, perdón, dos cromosomas 21. Hay algunas personas que tienen tres cromosomas 21. Y eso es lo que conocemos como trisomía 21, que aquí lo tenemos representado, ¿verdad? Entonces, este es un muchacho, ¿verdad? Digo que es un muchacho porque aquí veo yo que hay un Y, ¿verdad? Aquí están los cromosomas sexuales, un X, Y. Yo analizo todos los cromosomas, encuentro que están en pares, ¿verdad? Excepto aquí. Entonces, en lugar de dos, voy a tener tres copias del cromosoma 21. Entonces, esa ganancia de material genético, ¿verdad? Hay un exceso de material genético, ¿verdad? Se refleja, digamos, en las características propias que tienen las personas con síndrome de Down. Profe, disculpe, Sí, no, no sé si me quedó claro. ¿Esa trisomía se presenta solo en el cromosoma 21? muy buena pregunta, muy buena pregunta. En seres humanos se presenta en el 21 con muy alta probabilidad y son compatibles con la vida. Algunos no lo logran, ¿verdad? Pero la gran mayoría, de hecho yo conozco síndrome de Down casi de 60 años, 65 años. Sí, sí debo decirles que la longevidad es un poquito más baja, ¿verdad? Porque tienen otras cosas, veamos, que también les falla. Pero también hay otras dos que vamos a mencionar más adelante, que es la trisomía 13 y la trisomía 18, que perfectamente pueden ser compatibles con la vida fetal, pero no así después del parto. Prácticamente, si el cuerpo médico está muy capacitado, identifica rápidamente que se trata de una trisomía 13 o una trisomía 18, logran más o menos mantener a estas criaturas máximo un día. Y luego fallecen porque hay muchas trastornos fisiológicos y anatómicos asociados con la misma, ¿verdad? Entonces, para responder su pregunta, prácticamente en términos generales, solo la trisomía 21 o trisomía de los cromosomas sexuales, que vamos a ver más adelante que son totalmente compatibles con la vida también. Por supuesto que no son, o sea, tienen secuelas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, si nos vamos al bovide, ¿verdad? Que es la familia de los bovinos, aquí tenemos una ternera recién nacida, viva, ¿verdad? Con algunas anormalidades y obviamente alguien recomendó que se fueran a hacer que le hicieran un cariotipo. Digamos, la experiencia del clínico, en este caso del veterinario, lo puede llevar perfectamente a sugerir que se haga un estudio de cariotipo, ¿verdad? Incapaz de sobrevivir, o sea, nació viva, ¿verdad? Pero murió rápidamente después. Entonces era interesante saber qué era lo que estaba pasando por acá y se encontró que había 61 cromosomas en cada una de las células, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, los fetos con trisomía 28, vean ustedes, trisomía, aquí hay tres copias del cromosoma 28 en lugar de ver dos copias, ¿verdad? Son abortados, pero cuando no son abortados, mueren inmediatamente después del nacimiento. Por eso le digo que eso mucho depende del individuo, no hay una regla general. Ok, todo lo anterior estaba relacionado con números cromosómicos. Sí, adelante. ¿Puede volverse la diapositiva? Sí, mucho gusto. Aquí. Vea, por ejemplo, si
es abortado, ¿hay alguna forma de usted identificar visualmente no sé cómo se llama esa criatura, ese feto, para ver si era que tenía ese esto? Porque, fenotipo. por ejemplo, en los humanos, usted nota quién tiene y quién no, pero usted lo puede notar en un ternero o no. No, yo diría, bueno, eso sería interesante preguntarle a un zootecnista o a un veterinario con suficiente experiencia. Yo diría que es prácticamente imposible, y le voy a explicar por qué. Porque la gran mayoría de los abortos se dan ya en el potrero, ¿verdad? Si usted tiene, póngale 100 cabezas, es imposible, ¿verdad? Que usted tenga control de cuándo va a parir una determinada vaca. Entonces, ese aborto se da, por lo general, el mandador de la finca o el peón de la finca llega horas después y ya ese individuo está totalmente diferenciado, ¿verdad? Pues pudo haber nacido 6, 8, 2, 3 horas antes. ¿Y qué pasa? No hay suficiente experiencia clínica por parte de los veterinarios o zootecnistas para identificar ese tipo de fenotipo. O sea, yo le puedo asegurar que si un veterinario ha visto esto que tenemos aquí, que se llama trisomía 28, una o dos veces en sus vidas, y estoy hablando de un profesional como yo, que tenga 30 años de experiencia, es muy raro. Es muy raro. Si ustedes tienen amigos veterinarios, háganle la pregunta. ¿Vos en tu experiencia clínica has visto una trisomía 28 en bovinos? Les aseguro que muy raro que alguien responda que sí, ¿verdad? Entonces el fenotipo del aborto nos puede llevar a N suposiciones. Muy carga el veterinario o el zootecnista que se le ocurre pensar que se trata de una trisomía 28. ¿Verdad? Muy raro que eso se dé, ¿verdad? Ok, todo lo anterior era un cromosoma más, un cromosoma menos, o un conjunto de cromosomas más o menos, ¿verdad? Bueno, en realidad más, 2N, 3N, 2N lo normal, 3N, 4N, 5N. Aquí lo que vamos a ver nosotros es lo que llamamos estructura del cromosoma. Entonces aquí es hilar más fino todavía, porque no es la presencia de un cromosoma más, es un pedacito de un cromosoma adicional o que se perdió, ¿verdad? Entonces tenemos lo que se llama una deleción. Deleción, como la palabra lo indica, es la pérdida de un segmento cromosómico, ¿verdad? Duplicación es copia extra de un pedacito del cromosoma. Es decir, un mismo pedacito, por alguna pifia que hubo en el proceso de duplicación, se repitió. Entonces, en lugar de haber una copia, hay dos copias. Una translocación, la palabra en español es exactamente la misma, translocación, es un segmento del cromosoma que se ha transferido a otro cromosoma, completamente diferente. Es decir, un pedacito del 7 se pasó al 16, ¿verdad? Y luego tenemos lo que conocemos como inversiones, que la palabra lo indica, ¿verdad? El orden de un segmento cromosómico se ha invertido completamente. En lugar de estar patas para arriba, va a estar patas para abajo, estando el cromosoma siempre patas para arriba, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Entonces, aquí hay una translocación entre los cromosomas 1 y 8 de los bóvidos. Vean qué interesante, translocación 1 y 8. ¿Qué consecuencias tiene esta translocación en un adulto? Bueno, se detectan por baja fecundidad o esterilidad completa. Usted le pone a esa vaca toros y toros y toros y toros y toros y toros y nunca queda preñada. Entonces, la experiencia del clínico que está a cargo de ese caso, que sigue el registro de esa vaca, tiene que llevarlo a pensar que probablemente se trate de una translocación 1-8. Pero de nuevo, tal y como respondí anteriormente, les aseguro que son muy pocos los veterinarios y los zootecnistas que tienen experiencia en esto. Se les va a ocurrir cualquier cosa. Le van a dar cualquier cantidad de medicamentos a la vaca
y no le va a hacer absolutamente nada. Entonces, ven qué importante la citogenética en la zootecnia, porque un examen de esto es relativamente barato. Le aseguro que es muchísimo más barato que todos los tratamientos que le van a dar a esa pobre vaca, que nunca va a quedar preñada. Profe, ¿cuánto cuesta un examen de estos? Más o menos, en este momento yo calculo que puede andar en 40,000 pesos. ¿Y dónde se hace? Bueno, eso es una buena pregunta. En humanos, yo le puedo decir, los hacemos en la Universidad de Costa Rica. Para animales de estos, me imagino que el SENASA deben estar haciendo estos análisis. Biología los hace, pero para el curso nada más. Hay un curso que se llama citogenética animal. Y entonces ahí, de hecho, hemos hecho para animales domésticos y animales silvestres. Hicimos para monos, hicimos para algunos jaguares, gato, perro, vaca, caballo, ¿verdad? Pero para un propósito específico que es la docencia, porque ese es el objetivo del curso. Pero para la parte clínica hay que preguntar si SENASA los está haciendo. No creo que la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional los haga, pero sí es un bonito ejercicio de entender dónde eventualmente se pueden hacer ese tipo de cosas en nuestro país. Entonces, vean, la translocación es 1 y 8, es el cromosoma 1. Sí, adelante. Una consulta, digamos, si es baja fecundidad, pero si fuera el caso de que la vaca sí queda preñada, esta translocación también se transfiere como al embrión, ¿no? Excelente pregunta. Ahí continúa. Más bien ahí lo ideal es que la vaca, sea completamente estéril, ¿verdad? Porque si por A o por B llega a tener el problema de esterilidad, el problema continúa, ¿verdad? Entonces se traslada a una siguiente generación en caso que sea compatible con la vida. Ahora les voy a explicar por qué. Esto es lo que se llama una translocación recíproca, digamos. Aquí no hay ganancia ni pérdida de material, ¿verdad? Lo que le falta a este cromosoma, recuerden que es 1-8, este es el cromosoma 1, este es el par 1 y este es el par 8, el resto es normal. Entonces, lo que le falta a este cromosoma lo tiene en exceso este otro cromosoma acá, ¿verdad? No, vamos a ver, perdón. Lo que le falta a este cromosoma lo tiene en exceso este cromosoma que está acá. Entonces, si ustedes hacen el análisis, es lo que llamamos nosotros una translocación balanceada. No sobra ni le falta nada. Pero resulta que si yo me encuentro vean ustedes qué interesante, aquí hay un pedacito del cromosoma 8, y si esta concepción tuviera un cromosoma 8 normal, un cromosoma 8 normal, vamos a tener lo que se conoce como una trisomía parcial para el cromosoma 8. ¿Me siguen? Entonces, esta criatura, que probablemente puede ser un descendiente de esta vaca con problemas de esterilidad, va a ser trisómico parcial para el cromosoma 8, de tal forma que el fenotipo de esa criatura no es normal. Ahí vamos a tener nosotros una complicación, y si no muere antes del parto, después del parto va a tener X, yo no le puedo asegurar cuáles, pero X problemas para el desarrollo normal de ese animal, ¿verdad? Ok, errores del cromosoma del sexo en yeguas, ¿verdad? Las yeguas con cromosomas sexuales obviamente son XY, ¿verdad? Son comunes en algunas razas de caballos. ¿Qué esperaríamos nosotros de una yegua? Que sea XX, ¿verdad? Cuando vimos esta parte en la clase anterior, yo les dije que uno esperaría, ¿verdad?, que la gran mayoría de los animales XX sean las yeguas, sean las hembras, y XY los machos. Entonces, pueden haber yeguas XY perfectamente, ¿verdad? Y como dice aquí, muy comunes en algunas razas de caballos. Evidentemente no son fértiles, ¿verdad? En esa yegua nos va a pasar lo mismo. Si llega a estar en calor, ¿verdad? Si viene un estro, el caballo va a tener problemas ahí serios con la yegua y nunca va a quedar preñada. También se produce un buen número de yeguas con sexo cromosoma constelaciones,
que es más o menos el síndrome de Turner humano. Es decir, este 0 implica que falta un cromosoma sexual, ¿verdad? Y también hay yeguas que tienen 3 cromosomas X. Entonces, cualquier fenotipo asociado con esta estructura de cromosomas en las yeguas nos lleva a algún problema, ¿verdad? O sea, no son normales. Cromosomas de una yegua con un cromosoma X anormal, siempre inactivo, tiene dos brazos Q. Es decir, ese X, en lugar de tener un brazo corto y un brazo largo, como lo hemos visto siempre, hay yeguas que tienen cromosomas X que tienen 2 brazos largos. Y evidentemente eso es completamente anormal, ¿verdad? Entonces vean que toda esta serie de conceptos son extremadamente importantes para ustedes como productores de animales, de tenerlos ahí en algún lugar de la mente. Cuando sean profesionales se van a acordar que hay posibilidades cromosómicas que deben de ser tomadas en cuenta para los análisis respectivos, ¿verdad? Aquí nos preguntan, ¿se podría originar una poliploidía? ¿Verdad? Aquí tenemos triploidía, 3 cromosomas X, ¿verdad? 2 cromosomas X, 1Y, 1X y 2Y, ¿verdad? Bueno, vean que todo el resumen de todo esto es el 99%, el 99.99% mueren poco después de la concepción, ¿verdad? O sea, inmediatamente, o sea, son totalmente incompatibles, ¿verdad? Un 17% van a estar en abortos espontáneos, ¿verdad? Aquí nos dan la incidencia, 1 en 10.000 nacidos vivos, ¿verdad? Y si lo logran, mueren inmediatamente. Aquí dice un mes, eso es muy optimista. Yo cambiaría un mes por prácticamente un día, ¿verdad? Tetraploidía es totalmente letal, ¿verdad? No hay absolutamente ninguna posibilidad que hayan animales tetraploides y que continúen con el desarrollo. Ok, un resumen de toda esta parte, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de mutaciones de genes, aquí estamos hablando de mutaciones de cromosomas. Es muy diferente el concepto. Más adelante ustedes toda esta parte de genes, de mutaciones génicas o genómicas, las van a ver con el profesor Federico Albertazzi, ¿verdad? Aquí estamos hablando nosotros de hay un cromosoma más, hay un cromosoma menos, hay un pedacito más, hay un pedacito menos, ¿verdad? O hay 2 pedacitos, hay 3 pedacitos de un cromosoma, ¿verdad? Hay un efecto evidente, ¿verdad?, en el número de copias de genes que están presentes en el genoma, y producto de esto es que se dan los problemas fenotípicos. ¿Cómo se originan todos los problemas anteriores? Vean qué interesante. Se puede originar en meiosis, ¿verdad?, mediante un problema de apareamiento en citocinesis. Más cromosomas se van a una célula, menos cromosomas se vienen para otra célula. Se pueden dar en mitosis también por la misma razón, y por un asunto de dispermia, donde no hay gametos, que no se producen gametos, ¿verdad? Vean que en humanos toda esta condición poliploide es completamente letal. Y yo diría, no en humanos, yo diría en animales. La condición poliploide es totalmente incompatible con la vida. Mientras que aneuploidía, ¿verdad?, es el cambio en el número de cromosomas en un individuo. El primer mecanismo es no disyunción, que probablemente lo vamos a ver en la próxima clase. Pues ya me quedan 15 minutos, jóvenes. Falla de los cromosomas a la hora de separarse apropiadamente durante anafase. Acuérdense que en anafase pueden ocurrir 2 cosas. Un cromosoma se va para un polo, el otro cromosoma se va para otro polo, o una cromátida se va para un polo y la otra cromátida se va para otro polo. Entonces, cuando hablamos nosotros de un problema de no disyunción, es que en lugar de irse tanto un cromosoma como una cromátida a los polos, se fueron los 2 a un determinado polo, ¿verdad? Entonces puede darse por no disyunción, que es un problema de segregación durante la meiosis 1, ¿verdad? Todos los gametos son completamente normales y eso ocurre.
el par homólogo presente o ausente en los gametos. Vamos a ver por qué. Yo les traigo algunos esquemas que nos va a permitir analizar eso. O se puede dar en una no disyunción de meiosis 2, donde vamos a tener el 50% de los gametos normales y el 50% anormales, ¿verdad? El gameto anormal tiene tanto cromátidas hermanas, ¿verdad? De ambos, ¿verdad? Todos esos mecanismos los vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo claro de no disyunción. Recuerden que no disyunción es no segregación. Entonces aquí no disyunción en primera división meiótica. Y aquí no disyunción en segunda división meiótica. ¿Ok? ¿Qué tuvo que haber ocurrido? Veamos la normalidad. Lo que tuvo que haber ocurrido acá es que este cromosoma se viniera para acá y este otro cromosoma se viniera para acá. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Qué pasó? Por este problema de no disyunción, es decir, de segregación de los cromosomas, por alguna razón, porque eso pasa, afortunadamente es poco frecuente, pero sí pasa, los dos cromosomas se vienen para la misma célula, mientras que esta célula que está acá no tiene cromosomas número, qué sé yo, esos pueden ser número 5, por ejemplo, por darles una nomenclatura. No hubo problema de disyunción con respecto a estos cromosomas que están acá, ya que aquí no hay absolutamente ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Meiosis 2 no hay ningún problema. Aquí el problema ocurrió en meiosis 1. En meiosis 2 no ocurrió nada, entonces, ¿qué debe ocurrir? Bueno, que esta cromátida se venga para acá, esta otra cromátida se venga para acá, ¿verdad? Esta cromátida se viene para acá, esta cromátida se viene para acá, esta cromátida se viene para acá y esta cromátida se viene para acá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no hay problema en meiosis 2? Acá, esta cromátida se viene para acá y esta cromátida se viene para acá. Pero si ustedes ponen atención, vea que en lugar de haber una copia, aquí en este gameto hay dos copias. Aquí también. Pero aquí no hay ninguna copia. ¿Verdad? Entonces vean que el producto es muy serio si ocurre en meiosis 1. Y el problema de segregación ocurre en meiosis 1. Después vamos a ver qué pasa cuando estos gametos son fecundados por un espermatozoide normal, asumiendo que estos son óvulos. Ok, veamos la no disyunción en meiosis. Sí, adelante. Específicamente en la fase 1. Este problema ocurrió en anafase 1. Excelente. Excelente. Okay. Esto tuvo que haber ocurrido obligatoriamente en anafase 1. Perfecto. ¿Estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vean aquí. Yo les dije a ustedes lo que tuvo que haber ocurrido acá, que es exactamente esto. Aquí no hay ningún problema. Esta división no es no disyunción, esta división es completamente normal. Este cromosoma se vino para acá, este cromosoma se vino para acá, este cromosoma se vino para acá y este cromosoma se vino para acá. Ahí no hay ningún problema. El problema ocurrió en la no disyunción de una de las células, porque vean que tampoco ocurrió en la otra célula, ¿verdad? Una se vino aquí, esta cromátida se vino para acá, la otra cromátida se vino para acá, esta cromátida se vino para acá, esta cromátida se vino para acá. Aquí no hay absolutamente ningún problema de segregación de cromosomas. Esto es lo normal. Esto es lo que nosotros estudiamos en meiosis en la clase anterior. Pero aquí sí tuvimos un problema de segregación. Aquí tuvimos un problema serio de segregación, ¿verdad? En la cual esta cromátida se vino para acá, esta cromátida se vino para acá, ¿verdad? Esta que está aquí se viene para acá y esta otra que se tuvo que haber venido para acá se fue al otro polo de la célula. De tal forma que aquí tenemos nosotros, en este huevo, ¿verdad? En este óvulo, tenemos dos copias de este cromosoma cuando en realidad tenemos que tener solo una. Y aquí no tenemos, déjenme ver, aquí no tenemos ninguna copia de este cromosoma, ¿verdad?
Entonces, más adelante vamos a ver, si el tiempo no lo permite, vamos a ver qué ocurre cuando estos gametos son fecundados por ciertas características de los espermatozoides. Entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí nos ponen el componente del sexo opuesto para ver cuál va a ser el producto. Eso es lo que tenemos que analizar acá. Entonces aquí tenemos nada más 2 cromosomas, un par de cromosomas. Recuerden que lo que tuvo que haber ocurrido si no hay falla de no disyunción mediótica, ¿verdad? En meiosis 1, este cromosoma se tuvo que haber venido para acá. Pero hubo una falla y los dos se vinieron para acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este óvulo aquí, o espermatozoides, en este caso son espermatozoides, no lleva ningún ejemplar de ese cromosoma. Entonces, estas 2 células no tienen esos cromosomas. Dejémoslo hasta ahí. Acá, ¿qué ocurre? Bueno, resulta que una cromátida se viene para acá, ¿verdad? La otra cromátida se viene para acá, una cromátida se viene para acá, la otra cromátida se viene para acá, ¿verdad? Esta es esta es esta, por decir algo, esta es esta, y esta que está aquí es esta otra que está acá. Entonces, aquí tenemos una duplicación. Recuerden que cada uno debería tener N, porque el producto de meiosis es haploide. Entonces, ¿qué pasa cuando estos espermatozoides van a fecundar óvulos normales? No podemos asumir que hayan problemas en la ovulación femenina, porque si no sería un caos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo que ocurre. El óvulo va a tener este cromosoma, claro que va a tener este cromosoma. Este cromosoma es el mismo de este, ¿verdad? Va a tener este cromosoma, el óvulo va a tener este cromosoma, pero resulta que los espermatozoides, como no tienen ese cromosoma, entonces vamos a decir que esas criaturas son monosómicas, como lo veíamos anteriormente, es decir, tienen únicamente una copia del cromosoma. Ya sabemos que eso es completamente anormal, ¿verdad? ¿Qué pasa en este otro caso? Bueno, resulta que este espermatozoide va y fecunda al óvulo que tiene este cromosoma. Este otro viene y fecunda al óvulo que tiene este otro cromosoma y queda una constitución trisómica para el número de cromosoma que sea este. Entonces vean ustedes la repercusión en no división mediótica. 1, ¿verdad? Tenemos huevos monosómicos y huevos trisómicos. En lugar de huevos, cambiémoslo a cigotos, porque ya están fecundados, ¿verdad? Entonces, cigotos monosómicos, lo cual es un problema, y cigotos trisómicos, lo cual es un problema. Entonces, si ustedes notan, y lo dijimos por ahí en una diapositiva, si la no disyunción ocurre en división 1, todos los gametos están afectados. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si la no disyunción ocurre en división M2, ¿verdad? Vean acá, este cromosoma se viene para acá, este cromosoma se viene para acá. En meiosis no hubo ningún problema. Aquí también hubo meiosis 2, no hay absolutamente ningún problema porque cada cromátida se vino para cada lado. Si estos espermatozoides fecundan un óvulo que tienen una copia de cada uno de los cromosomas, vamos a tener euploidía, es decir, el número real, el número verdadero de cromosomas en estas respectivas células o estos cigotos. Aquí no hay ningún problema. Pero resulta que en esta otra línea sí se dio un problema de no disyunción mediótica 2. De tal forma que en lugar de venirse la cromátida para acá, las 2 cromátidas se vinieron para acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema y aquí tenemos otro problema. Aquí no tenemos material y aquí lo tenemos duplicado. Entonces, si este espermatozoide fecunda el óvulo, vamos a tener monosomía, exactamente la misma que teníamos acá. Y si este fecunda al óvulo con una sola copia, vamos a tener trisomía, exactamente lo mismo que teníamos por allá, ¿verdad? Pero vean que el producto es diferente. Decíamos anteriormente, el 50% de los gametos, de los cigotos, van a ser normales y el otro 50% van a estar afectados. ¿Me siguen, jóvenes? ¿Cómo vamos? Esto puede ser medio complicadillo, pero sí se entiende. Sí, profe, está bien. Ok.
Ok, entonces aneuploidía, ¿verdad? La monosomía autosómica, ajá, adelante. ¿Habrá alguna manera de detectar los espermatozoides con estas características de forma fenotípica, por decirlo así, a simple vista? Bueno, a verlos en un microscopio. Imposible, imposible. Es una muy buena pregunta porque para fecundación in vitro y todas estas técnicas, inseminación artificial y todo, uno perfectamente podría hacer una selección de material, ¿verdad? El material genético que va a utilizar. Pero es imposible porque aquí estamos hablando ya a nivel de material genético, ¿verdad? Entonces, es un riesgo que siempre se tiene. Obviamente se parte de un buen padrote, que tengan buenos antecedentes, que no tenga absolutamente ninguno de ese tipo de clínica, ¿verdad? Para inseminación artificial. Pero poder hacer una selección a nivel de espermatozoide, que yo sepa, no se puede hacer en este momento, ¿verdad? Es extremadamente difícil de lograr, ¿verdad? Entonces, recapitulando, más o menos, para ver si cumplimos con los 5 minutos que en teoría me quedan, monosomía autosómica es extremadamente difícil de observar, ¿verdad? Y ocurre en abortos espontáneos, ¿verdad? Perdón, es muy rara de observar en abortos espontáneos y menos en nacimientos vivos, ¿verdad? La mayoría de las trisomías autosómicas son letales, excepto, como le dije, le respondía al compañero, 13, 18 y 21. Acuerden que 13 y 18, tarde o temprano, van a morir. Y aquí esta notable excepción, esto obviamente está confinado a humanos, ¿verdad? Pero esta notable excepción es lo que ya vimos que se conoce como trisomía 21, ¿verdad? Entonces ven qué interesante lo que ocurre con... Ajá. ¿Me pidieron la palabra? No, perdón. Con lo que ocurre con esto es un asunto, ustedes, esto es un estudio lindísimo de los 70s, imagínense, un estudio viejísimo, pero representa un estudio clásico de los libros de teoría de genética. Esto fue un análisis en el cual tomaron unos citogenetistas, unos biólogos, 4.088 abortos espontáneos. Entonces, 4.088 abortos espontáneos y le hicieron cariotipo a los 4.088 abortos, tejidos que tenían ahí, ¿verdad? Y dijeron, bueno, vamos a ilustrar todos los cromosomas acá, del 1 al 22, obviamente esos son autosómicos, ¿verdad? No pusieron el cromosoma sexual. Y vamos a registrar qué es lo más frecuente en tantos abortos. O sea, esto es un super estudio, ¿verdad? Esto es un super estudio porque 4.000 es una muestra enorme, ¿verdad? Y aquí tenemos el porcentaje de esas trisomías. Entonces, como ustedes pueden ver acá en este histograma, las trisomías 16 son las más comunes en abortos espontáneos. Pero como recordarán, no aparece nunca después del parto, ¿verdad? Entonces, aquí hay cosas muy interesantes, ¿verdad? La 22 es la segunda más frecuente, pero nunca la van a ver ustedes después del parto, es decir, son demasiado drásticas, demasiado drásticas como para ser compatibles con la vida, ¿verdad? Y aquí tienen algunos ejemplos bonitos de cada uno de los cromosomas. Vean que no se encontró ninguna del cromosoma 1, se encontró muy poquitas del 5, ¿verdad? Del 11, del 17 y del 19. Es decir, que probablemente el material genético que está en esos cromosomas es muy riguroso con respecto al asunto de la vida. Pero estas flechitas de acá nos indican lo que yo le respondí al compañero, ¿verdad? Que únicamente 13, 18 y 21 en humanos, no se vayan a confundir, en seres humanos, se han encontrado después del nacimiento. También, obviamente, en abortos espontáneos. O sea, se encontraron varios
incluso muchas 21, vean, un 2,3%, 2,2%, ¿verdad? En términos de frecuencia. Pero hay otros que logran sobrevivir. Curiosamente, cromosoma 13 y cromosoma 18 con frecuencias igualitas, ¿verdad? Entonces, estas son las únicas compatibles con la vida, significan que pueden nacer. Estas dos poco después fallecen, y la 21, como les decía, una longevidad un poquito inferior al promedio del país donde se encuentren, pero prácticamente normales, ¿verdad? Ok, nada más para terminar con esos 3 casos de trisomías. A esto le llamamos el síndrome de Patot, ya que el doctor Patot fue el que descubrió la trisomía 21. Esto es muy, muy, muy rara, unos números de 1 en 15.000 nacimientos vivos. O sea, ustedes tienen que esperar que en 15.000 nacimientos vivos, al menos uno tenga esta trisomía, ¿verdad? Pero como dice aquí, la gran mayoría mueren in útero, es decir, en el vientre de la madre. Son abortos espontáneos, ¿verdad? Entonces, es letal, la mitad mueren en términos de un mes. Esto es muy, muy, muy optimista, ¿verdad? Un mes de concepción, ¿verdad? La sobrevivencia promedio es de aproximadamente 6 meses, es decir, a los 6 meses ya se da el aborto natural, el aborto espontáneo, ¿verdad? Y la frecuencia aumenta con la edad de los padres, ¿verdad? Entre más viejos los padres, mayor probabilidad de que hayan esos problemas de segregación de los cromosomas. No vamos a ver la parte fenotípica porque no es objetivo de este curso, ¿verdad? Aquí tenemos el síndrome de Edward, en honor a quien lo descubrió también, trisomía 18, extremadamente raro, también 1 en 10.000, ¿verdad? Un poquito más frecuente que el anterior era 1 en 15.000, ¿verdad? También la mayoría muere en el útero, la mayoría muere en cuestión de 6 meses de concepción, ¿verdad? Muy pocos, pero muy pocos logran sobrevivir el parto, ¿verdad? Tiene características físicas bastante complejas, como se describe por acá, que no vamos a ver. Y luego la trisomía 21, que esta sí es compatible con la vida, síndrome de Down, ¿verdad? Descrita por John Down en 1866, casi igual que cuando Gregorio Mendel escribió sus resultados de las investigaciones que había realizado en un monasterio austriaco, ¿verdad? Es la primera anormalidad cromosómica que se descubrió en los seres humanos. La causa más frecuente es trisomía del cromosoma 21. Cerca de 1 de 20 casos se debe a una translocación entre el cromosoma 21 y el cromosoma 14. Y eso es bastante común también. No es extremadamente raro, ¿verdad? El 90%, vean ustedes qué interesante esto, el 90% de los casos se da en meiosis 1, ¿verdad? Y en el ovocito, es decir, en la parte femenina. Y únicamente 10% se da por un problema de segregación en meiosis 1 o en 2 masculina. Y esto más o menos lo que quiere decir es que la edad del padre no es importante, pero sí la edad de la madre, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Ya me estoy pasando 3 minutos. La relación de la edad materna con la frecuencia de la trisomía 21. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos trisomía 21 por 1.000 nacimientos, ¿verdad? Y aquí tenemos la edad de la mamá. Vamos a tomar el pedido normal. Yo diría que lo normal sería entre 25 y 35. Hay riesgo de tener síndrome de Down en una etapa reproductiva entre 25 y 35, por supuesto que hay riesgo, ¿verdad? Aquí vea cómo se eleva la curva conforme a la mujer avanza en edad, ¿verdad?
Pero después de este punto, después de los 35, se acelera exageradamente. Y ya mayor de 40 años, ¿verdad? El riesgo es muy, muy grande. Termino con una historia que me pasó a mí con una gran amiga mía. Tenía 40 años cuando se casó, no, perdón, se casó de 38 años y a los 40 años, y ellos habían dicho que no querían tener hijos. A los 40 años cambia completamente la versión de ella, sobre todo, que se moría por tener hijos. Entonces viene y me llama como genetista y me hace la consulta. Yo saqué este grafiquito, se lo mostré y le dije, mire, no significa que usted va a tener hijos trisómicos, pero vean el tema de la relación de su edad con respecto a la frecuencia. Es decir, si usted tiene 40 años, ya estamos aquí comparado con tener 35 años. La diferencia es sustancial. Bueno, después de la explicación, ella me dijo, bueno, oye, voy a tomar el riesgo, y nació la primera chiquita sin absolutamente ningún problema, ¿verdad? Entonces ella se entusiasmó con el tema de los chiquitos, y 2 años después, es decir, ya de 42 años aquí, ¿verdad? Que si ustedes suben aquí, ya estamos hablando de un riesgo exageradísimo, decidió tener un segundo chiquito, y el segundo chiquito es síndrome de Down, ¿verdad? Entonces este es un asunto que tiene muchísimas implicaciones en la sociedad, ¿verdad? Y no es una necedad de la gente que nosotros estemos hablando de que sí hay una edad para la mujer. Lamentablemente esto es muy machista, ¿verdad? Porque no hay una relación directa con la edad del hombre, pero sí con la mujer, ¿verdad? Y la recomendación que nosotros hacemos en términos generales es que sea antes de los 38 años. ¿Verdad? Es decir, que el último hijo vaya a nacer antes de que la persona tenga 38 años. En otras palabras, que tenga 37 años concretamente. Jóvenes, falta bastantillo, pero como les digo, voy a ser obediente a las indicaciones que me están dando los expertos en la materia y toda la literatura que yo estoy consultando. En este momento ya tengo hora 15 minutos. Vamos a parar, retomamos en la próxima clase, y si nos sobra tiempo, voy a hacer un repaso, como lo dije al inicio, de ciclo celular, la importancia del ciclo celular, los detalles más importantes, digamos, como para que ustedes identifiquen qué preguntaría yo eventualmente en un examen. Revisamos mitosis y revisamos meiosis. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Nada más, profe. Más bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Más descansadito, así, ¿verdad? Se asimila mejor. Dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso se aplica perfectamente en la virtualización. Esa es la experiencia que yo estoy adquiriendo con esto. La primera clase, que fue larguísima, ¿se acuerdan ustedes? Más de 2 horas. Probablemente el material quedó muy poco asimilado. Mientras que una clase concreta, didáctica, creo yo, ahí voy a ser modesto, ustedes me dirán lo contrario, de hora y cuarto, hora y 20 más o menos en este momento, más que suficiente. Y el objetivo que a mí me interesa en esto no es procesar conocimiento, sino lo poquito que vamos a ver nosotros debido a las circunstancias, que quede muy bien asimilado por parte de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes, Sí, recuerden lo que siempre les digo: si alguien está en alguna complicación, necesidad, con toda confianza me pueden contactar y yo me comprometo a resolverlo, ¿verdad? Si no hay más, entonces, jóvenes, que tengan una linda tarde y nos vemos de hoy en 8. Profe. Nos oímos. Profe. Sí, adelante. Disculpe, bueno, yo no sé si usted vio el chat, pero es que Lucía Vargas me había escrito que se le había caído el internet en la casa. Entonces, por favor, la disculpara por no poder estar en clases. No, yo no lo he visto, es que tengo el celular en otro lado completamente. Bueno, por aquello. Sí, entonces yo la voy a contactar a Lucía, pero no hay problema porque la clase la puede bajar de YouTube, ¿verdad?
¿Cómo les está yendo con eso? Por fin. No hay ningún problema. Bueno, yo no he tenido ningún problema. Ok, está funcionando bien. Entonces vamos a seguir igual. Alguna gente me dice que tengo que usar Metix, mediación virtual, pero yo estoy quitadísimo porque esa plataforma se cae cada rato y nos está funcionando bien, seguimos con el mismo proceso. Entonces yo voy a contactar a Lucía para decirle que la clase va más o menos de aquí al miércoles ya espero tenerla en YouTube. Bueno, profe, Muchas muchas gracias. ¿Alguna otra cosita, jóvenes? Cada vez me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, se oye mejor. Es que en las primeras clases había eco, pero ya... Había un eco, sí. Tuve que cambiar el micrófono. Entonces ya tengo un micrófono mejor, tengo mejor cámara. Bueno, la cámara no sirve mucho, pero ya voy mejorando en tecnología. Muy buenas tardes, jóvenes. Que les vaya muy bien, entonces. Seguimos en Muchas gracias, contacto. profe. Gracias a Muchas ustedes. gracias, profes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.